Tertulia de Fútbol presenta la historia del fútbol venezolano del año 2000 al 2020. Ojo, cuando renuncia Richard Páez, después de 4 partidos disputados, Venezuela está en puestos directos de clasificación. No se nos olvide eso, no es que Venezuela está última. Richard Páez se va teniendo la selección en puesto de mundial y habiendo clasificado cuarto de final, un episodio histórico meses atrás en la Copa América. Pero bueno, hay una situación extradeportiva y se rompe allí esa armonía. Y viene para ahí ir a lo que tú decías, Joel, César Farías, y esa decisión, uno de los promotores, porque hay que decirlo también, uno entre varios de los promotores y de los que empuja esta decisión es el propio César Farías. Yo recuerdo César cuando asume la selección, en más de una conversación que tuve con él me decía, es muy difícil ir a un mundial absoluto sin primero no clasificar un mundial sub-20. Tenemos que invertir la pirámide. Queremos coronar la cumbre sin haber coronado etapas, las etapas anteriores en la montaña. Queremos ya subir la montaña, coronar la cumbre sin pasar por las etapas anteriores. Hay que ir a un mundial sub-20. Y él convence de esto, entre otros, a Rafael Esquivel para que se imponga la norma del jugador juvenil y entonces el futbolista juvenil tuviera ya roce profesional, ese que nunca había tenido en la historia, y nosotros íbamos a los suramericanos sub-20 o sub-17 y eran chamos de clubes sociales, de la Hermandad Gallega de no sé dónde, del Club Ítalo de no sé qué, del Centro Social de no sé cuál, eran muchachos muy amateur, y competíamos contra chamos que ya incluso jugaban en la primera edición del Flamengo, de Boca, de River, por eso 7-8-0. Entonces, claro. Cuando César y la federación cuando impone esta regla, César toma una generación importante de chamos, pero que ya tenían en la preparación para el suramericano 40, 50 partidos en la primera edición, algunos ya de Copa Libertadores, de Copa Suramericana. Entonces, la manera de competir ya fue distinta, se estrecharon las brechas y Venezuela pudo ir a ese Mundial de Egipto. Claro, Humberto, y ahora que comentas eso de César Farías, que también me ayudó allí en esa decisión que la federación tomó, le comentaba a Francisco que cuando César llegó a Trujillano en el año 2002, o sea, que César quizás siempre vino con esa idea de que había que hacer algo para darle oportunidad a los chamos, porque yo recuerdo que cuando llega a Trujillano, trae, bueno, varios refuerzos experimentados, pero en un par de refuerzos con lo que lo acompañó en su proceso, eran 2 jugadores de 18 años de la costa oriental del lago, que uno como fanático, porque era muy extraño ver a un jugador de 18 años jugando en primera división, porque un técnico prefería meter por dar un ejemplo, a un jugador de 35, 37 años, que era una oportunidad a un muchacho joven. Y estos jugadores fueron Meider Chourio y Yarrin García. Eran jugadores jóvenes y que César quería que estuvieran en ese proceso y dar la oportunidad. Ambos jugaron bastante partido con él. Y a Yarrin se lo lleva a Táchira luego y hace una muy buena Copa Libertadores con Táchira. Se lo lleva a Táchira con Vidoglio, con Speedy González, sí, con Pedro Boada, se lleva ese grupo de jugadores. Entonces, yo creo que César en eso también va a que darle bastante mérito a él, de que él claro. Siempre confió en el futbolista joven, de darle la oportunidad, siempre supo de que como tú dices, para llegar a un mundial había algo que hacer en el fútbol base. No podíamos llegar a esos suramericanos de selecciones juveniles compitiendo con jugadores de clubes amateurs. Entonces ya ese proceso, ese reloj juvenil cambió la cosa. Ahora llegamos a competir de manera distinta. Y bueno, un año después de hacerse la regla, Venezuela clasifica a su primer mundial. Totalmente, siendo César el técnico de esa selección sub-20, correcto. Dirige esa selección en el mundial, clasifica a Venezuela a los octavos de final, siendo la primera participación en el mundial FIFA. No, más allá del partido de Boca, la cantidad de partidos que realizamos aquí, la preparación que se está teniendo. Nosotros tenemos una internacionalización constante en nuestros jugadores. Hoy hay una demuestra que jugadores del sector juvenil puedan jugar de tú a tú con los equipos profesionales argentinos. Habla del crecimiento venezolano. Tenemos 7 meses todavía por delante para mejorar cosas y saber que
que el suramericano juvenil es la competencia más difícil del mundo en esa categoría y que nosotros nos toca eliminarnos ahí, que clasificamos al Mundial de Egipto y no nos queremos quedar en eso, que estamos trabajando arduamente para intentar poder clasificar al Mundial de Colombia, al mando de Marcos Matías esta vez. Está haciendo un gran trabajo con Baena, con Fabián, y eso para nosotros es alentador de cara a lo futuro que viene para el fútbol venezolano. Específicamente hoy, ¿cómo viste a los muchachos? ¿Te gustó el equipo? ¿Cómo jugó? Fue un gran partido, no lo tengo que decir yo, lo dicen todos ustedes, lo dice la gente que está en la tribuna. Perdemos el último minuto, 2 pelotas detenidas, en el cual son aspectos que nosotros ahora vamos a trabajar de cara al suramericano. Recordemos que los clubes trabajan todos los días juntos, las selecciones no. O sea, hay detalles que se escapan que ahora sí tenemos el tiempo suficiente para trabajar. Yo le reconozco a César varias cosas, pero 2 fundamentalmente. Una la de incorporar al futbolista joven, tomarlo en cuenta y darle ese roce de alta competencia al futbolista joven. Y luego no le tembló el pulso a César para en el premundial de Brasil 2014 incorporar a varios de esos chamos que habían ido al mundial al premundial absoluto. Creo que en un partido contra Uruguay jugaron titulares. Claro, varios. Carlos Salazar, Velázquez y Velázquez. Sí, correcto. Contra Uruguay, claro. Y jugaron Angelo Peña también, y entre Salomón Rondón. Él comienza a un cambio generacional desde esa selección que él trabajó juvenil. Entonces, eso fundamentalmente se lo reconozco. Y algo que también le reconozco a él, la insistencia en la internacionalización del jugador venezolano. Hasta el ciclo de Richard Páez, el 80% del universo de futbolistas de selección eran del torneo local. Salvo casos como Yarango, que se había ido, por ahí cuando se incorporó a Jonay Hernández, a un Alejandro Romero, quizá Rubén Morán, que también tuvo algunos pasajes en el extranjero. Sí, pero era muy... Pero en una selección, hasta la época de Richard, 23 convocados, 18 por lo menos eran del torneo local. 5 podían ser que jugaban afuera. César insistió mucho en la internacionalización del jugador venezolano. Y fue también un promotor de hay que salir de extranjero, tienen que competir en extranjero, rómpanla en el torneo local y en Copa Libertadores Suramericana para que los vendan. Y también repatrió jugadores, los hermanos Felser, Fernando Morevieta, Andrés Túñez, Dani Hernández, el arquero, jugadores que... Claro. Entonces, él insistió mucho en esto. Comenzó a hacer un trabajo de escauteo de jugadores venezolanos o con ascendencia venezolana que estaban en el extranjero, que podían competir en la selección, los incorpora y, bueno, comenzaron a abrirse también las puertas en paralelo del futbolista venezolano al extranjero, al punto que cuando termina el ciclo de César Farías, las convocatorias ya eran distintas. Es decir, el 80% jugaba en el exterior y apenas quizás un 20% jugaba en el torneo local. Mira, y pasando a Chita San Vicente y después ya a la actual selección, porque tenemos que hablar un poquito de la actual selección, a ver qué posibilidades les ven, aunque no empezamos nada bien. ¿Por qué fracasa Chita San Vicente tan estruendosamente? Después de... A ver, Joel, y después tomo la palabra allí. No, Humberto, yo creo que tú eres el indicado para contarnos sobre ese lamentable fracaso de Chita en la selección. Cabe destacar que Chita es el técnico más ganador del fútbol nacional, por lo que he leído y he escuchado de personas relacionadas al fútbol, un tipazo dentro de la cancha, muy trabajador. Recuerdo unas palabras del que fue durante muchos años su preparador físico de Paladini, unas palabras en una entrevista que le hicieron que él le sorprendía ganaron un torneo, una estrella, creo que fue contra el Unión Atlético Maracaibo, y Chita celebrando le decía a él que como que comenzaran ya a trabajar, a pensar en el siguiente torneo. Entonces, estamos celebrando, acabamos de ser campeones, ¿cómo me vas a pedir que comience a planificar la próxima temporada?
O sea, que por falta de trabajo no creo que haya sido el fracaso lamentable de Chita en la selección. Y digo lamentable porque es el técnico más ganador del fútbol nacional y creo que la gran mayoría queríamos que le fuera bien, que tuviera un ciclo exitoso en la selección, pero lamentablemente no se dio. Mira, yo creo que, a ver, hubo varias cosas que afectaron o que condenaron el proceso de Noel San Vicente, lo viví muy de cerca. Cuando él asume la selección nacional, el propio presidente de la Federación Venezolana de Fútbol no estaba convencido al 100% que Noel tenía que ser el técnico. Pero bueno, fue tanta la presión y digamos el clamor para que Noel San Vicente fuera el técnico que al final Rafael Esquivel decide contratarlo. ¿Qué pasa? Cuando comienza Noel San Vicente, que le costó tiempo, incluso él mismo lo dice, comenzar a ganarse la confianza de Esquivel, meten preso a Rafael Esquivel. Cuando estaba comenzando ya a ser aceptado realmente y a cumplirse con lo que él pedía en la selección, encarcelan a Rafael Esquivel. Y se produce un vacío dirigencial, hay problemas económicos. Yo recuerdo estaba en la Copa América de Chile 2015, cuando Venezuela viaja y prácticamente no había viáticos, porque las cuentas estaban congeladas de la Federación Venezolana de Fútbol, Esquivel estaba en ese momento detenido y la Federación Venezolana de Fútbol, sus cuentas estaban intervenidas y bueno, hubo que hacer, la verdad, milagros para que la selección no solo viajara, sino para que pudiera cumplir con la logística allí en Chile. Entonces, ahí se queda él sin respaldo federativo. Cuando comenzaba a ganarse el respaldo de Esquivel, lo meten preso. Entonces, ese ciclo ya arranca, digamos, estigmatizado por una situación extradeportiva compleja, muy delicada, que fue aquel episodio de Rafael Esquivel. Ya las cosas arrancaban mal. Y luego, yendo ya a Chita San Vicente, yo creo que él comete un error. Y cuando intenta enmendar el error, ya era tarde. Gestionar la selección nacional como un equipo, como un club. Y allí falla Noel San Vicente. Él quiso gestionar la selección como gestiona un entrenador a un equipo en donde hay una convivencia diaria con los futbolistas, en donde discutes, en donde te contentas, en donde tratas de que no haya privilegios muy marcados, aunque siempre hay jugadores que, bueno, son las figuras o por trayectoria, etcétera, tienen ciertos privilegios. Entonces, él quiso darle un tratamiento prácticamente igualitario a todos los jugadores de la selección nacional y esto es muy difícil porque aquí hay que saber gestionar los egos. Y allí es donde yo creo que falló Noel San Vicente, en la gestión de los egos. Pierde el control del grupo rápido. No supo gestionar bien, me parece a mí, con todo respeto, el caso Juan Arango. Juan Arango termina renunciando a la selección nacional y prácticamente dejando en evidencia que se iba por que la relación con Noel San Vicente no era buena. Se voltea el vestuario y hay una situación que se hace insostenible. Y cuando él hace una gira por Europa y va y visita a Tomás Rincón, a Salomón, a Vizcarrondo, entre otros, ya era tarde. Ya el daño estaba hecho y no se pudo revertir esto. Yo creo que él se da cuenta tarde del error y lo que hizo sobre el final de su ciclo, que fue muy corto, tenía que haberlo hecho al principio. Decir, ok, yo soy seleccionador nacional ahora, no soy el entrenador a cargo todos los días. No soy el tipo que ganó no sé cuántos títulos en Caracas, que venía a ganarlo todo en Zamora, porque es un tipo muy obsesionado, muy trabajador. Noel San Vicente trabaja de lunes a lunes desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Y me consta porque lo he visto trabajar. Es una máquina, un animal del trabajo, un depredador del trabajo. Pero la selección es distinto. El seleccionador nacional es más un rol de gerente, de gestionar recurso humano. Hago un seguimiento, quién está bien, quién no está tan bien, lo llamo, cómo estás, cómo te sientes, cómo va todo en tu club, puedo contar contigo, te sientes bien. Entonces, en eso él falla al principio, ese tacto, ese trato que debía tener de guantes blancos que tiene que tener el seleccionador nacional. No quiero decir con esto que tienes que ser un consentidor o que te tienes que achicar ante tal o cual jugador, no, pero debes saber gestionar bien el ego, porque el jugador te llega de su club
siendo ya multimillonario, hablándote 3 idiomas. Entonces, si tú no le das un trato acorde al estatus que tiene el jugador, vas a tener problemas. Y es ahí donde definitivamente falló Noel, y cuando entiende esto, ya era tarde y el daño estaba hecho. Bueno, y pasando un poco a la actual selección, el técnico yo prácticamente no sé, ¿qué saben? Su carrera ha sido exitosa, no tengo conocimiento del nivel del técnico, qué equipos ha entrenado, etcétera, tú seguramente lo sabes, ¿no, Humberto? Bueno, preguntarle también a Joel, no sé si querías aportar algo más antes. Algo más sobre el Chita San Vicente. Ya creo que con Chita, pues bueno, como mencionábamos, es el técnico más ganador del fútbol nacional. Y, pues bueno, es lamentable que no haya podido capitalizar todo el éxito que tenía en sus clubes, llevarlo a la selección. Lo que sí me gustaría preguntarte, Humberto, tú conociendo el entorno de Chita y conociéndolo a él, ¿tú crees que tenga una revancha Chita en la selección? Mira, me gustaría que la tuviera, la verdad, porque sigo creyendo que es un entrenador maravilloso. Creo que él aprendió hoy muchísimo de aquel durísimo golpe, porque su gran sueño era ser el técnico de la selección nacional y fue un sueño que terminó en pesadilla. Él merece una nueva oportunidad. No sé cuándo, ojalá se dé, pero sí creo, estoy convencido que tiene todo el perfil. Si lo creí en algún momento cuando lo incorporaron a la selección, más lo creo hoy en día, 5 años después de aquella oportunidad que le llegó, porque hoy en día tú hablas con Noel San Vicente y te encuentras con un tipo más sereno, menos emocional, menos visceral, menos blanco o negro, porque ese era el asunto con Noel, ¿es blanco o es negro? Es lo que yo, entonces, ahora, después de aquello, siento que maduró mucho y que entiende cada vez mejor de qué va esto, y sobre todo en selección nacional. Así que a mí me gustaría, y creo que califica, claro que sí, para poder ser técnico de la selección nacional. Ojalá se llegue a dar esa nueva oportunidad para él. Y del actual, entonces, ¿qué opinan, Joel y Humberto? ¿Qué saben de él? ¿Me oyeron? Perdón. Sí, bueno, de Peseiro, a ver, le soy sincero, cuando se hace el anuncio de Peseiro, en ese momento yo no lo tenía identificado a Peseiro. No voy a mentir aquí, no, sí, es que él fue el asistente técnico de Carlos Queiroz en el Madrid de los Galácticos, tal. Nos enteramos después que escuchamos el nombre. Pero yo no lo tenía en ese momento en el radar. Tuve que investigar José Peseiro, ya va. ¿Quién es José Peseiro? Comencé a investigar. Fue asistente técnico de Queiroz en el Madrid, dirigió a clubes grandes de Portugal, Sporting Club de Portugal, jugó la final de la Copa UEFA en 2004 con el Sporting Club de Portugal, dirigió al Porto, tuvo pasantías por el fútbol del Medio Oriente, y te das cuenta que es un técnico con una trayectoria importante de muchísimos años en el más alto nivel. Dirigió clubes muy poderosos y grandes en varias etapas del Sporting de Club de Portugal, conocido como Sporting de Lisboa. Entonces, no es un paracaidista, no es un técnico, digamos, sin un bagaje. Claro que lo tiene. El asunto es que no ha tenido tiempo para trabajar, para conocer incluso el entorno del fútbol nacional, a los propios jugadores de la selección nacional. Los pudo ver a la cara a 2 días del partido contra Colombia, en el arranque del premundial. Entonces, exigirle en esos 2 primeros partidos cambios profundos en la forma de juego o en la propuesta era absurdo. Lo que yo sí cuestioné de él es que él traicionó un poco lo que tanto dijo antes del partido contra Colombia, que fue el primero del premundial. Antes de aquello, durante meses, como no tuvo la posibilidad de trabajar, llegó la pandemia, etcétera, dijo, yo voy a conservar la huella de lo que dejó el proceso pasado. No puedo introducir grandes cambios porque no tengo tiempo para trabajar. Y como planteó el partido contra Colombia, fue algo muy distinto a lo que venía trabajando la selección nacional sobre el final del ciclo anterior. Y bueno, termina estrellándose la selección, cosa que él reconoce. Dice, planteé mal el partido, incluso el discurso a los jugadores no fue el correcto, me equivoqué.
trata de corregir esto en cuestión de 3 días para el partido contra Paraguay, que es recuperar parte de la solvencia defensiva que presentaba Venezuela en el ciclo pasado. Porque yo recuerdo en el tramo final del proceso de Rafael Dudamel, muchos decían, Venezuela defiende bastante correcto, defiende bien. Cuestionábamos era que nos hubiese gustado ver una selección más atrevida en ataque por los jugadores con los que cuenta hoy en día Venezuela, que era una selección que jugaba al contragolpe, especuladora, claro, pero defendía bien. Entonces, aquel primer partido de Peseiro contra Colombia ni defendimos ni atacamos bien y decíamos, bueno, pero ¿qué pasó? Se le olvidó todo el guión a este grupo de jugadores, porque el técnico planteó algo distinto a lo que venían acostumbrados. Entonces él corrige contra Paraguay, planteó un partido defensivo, aunque éramos locales, y en estos días hablaba con él, por cierto, una entrevista que saldrá próximamente en la televisión, en Telete, el canal de la Vinotinto, y él dice, mira, lo más complicado de trabajar en el fútbol es el ataque. La defensa, tú puedes agrupar con 2-3 retoques, plantando bien el equipo, juguemos detrás de la línea en la pelota, evitemos que haya espacios considerables entre líneas, evitemos que los atacantes rivales propongan duelos con los centrales nuestros con 20-30 metros por delante. Vamos a agruparnos, a recogernos bien, y eso hizo Venezuela contra Paraguay. Y cuando intentó soltarse en ataque, bueno, quizás ya era tarde y llegó aquel gol de Paraguay. Entonces, vamos a ver, después de estos 2 primeros partidos, qué tanto pudo, tomar nota Peseiro para lo que viene. Vienen partidos muy duros. Contra Brasil en Brasil, encima nos vamos a tener a Yangel Herrera, el que para mí hoy en día es el jugador más completo del fútbol venezolano. Bueno, luego tenemos el partido contra Chile en Caracas, que es un partido trascendental, me parece a mí, para no despedirnos rápido de cualquier posibilidad de ir al Mundial. Sí, ese hay que ganarlo a como dé lugar. Yo creo que la selección como jugadores es muy buena. O sea, quizás de las mejores que hemos tenido, ¿no? O sea, a nivel individual tenemos jugadores que semana tras semana brillan en sus clubes. Ya hablamos de Yangel, hablamos de Machi, que está teniendo una excelente temporada. Unos golazos, ha metido unos golazos impresionantes. Bueno, también con la selección los ha metido. Claro, Soteldo es protagonista también semana a semana. Bueno, lástima que Soteldo no mida 10 centímetros más, ¿no? Es bárbaro, jugadores, y sin embargo o sea, es muy rápido pese a lo chiquitico, ¿no? Que es un problema definitivamente, ¿no? Humberto y Francisco, para esa primera doble jornada de eliminatoria, el no tener a Salomón Rondón fue también un golpe bastante fuerte para el equipo. Porque Salo sí. En la selección no ha hecho nada, ¿no? Sí, porque yo pienso... Está lesionado todavía. ¿Quién? Joseph Martín está recuperándose, no estaba Salo, no estaba Joseph, sí. No estaba Jordan Osorio, no pudo estar Junior Moreno, que es un jugador muy importante también desde lo táctico. Estuvo el hándicap de los jugadores que no pudieron estar, y bueno, y encima un entrenador que recién estaba llegando, que contó con los jugadores a último momento. Entonces veremos, bueno, luego de estos 2 primeros partidos, cuánto puede conocer ahora Peseiro del entorno de selección nacional y qué notas pudo sacar de estos 2 primeros partidos para tener presentaciones mejores, tanto con Brasil, que va a ser muy difícil, y principalmente el partido contra Chile. Sí, Humberto, a mí, y Francisco, a mí la verdad es que del partido contra Colombia me ilusionaba un poco el planteamiento, porque era un planteamiento algo atrevido y habíamos olvidado durante el ciclo de Rafael Dudamel ese atrevimiento. Rafael Dudamel en pocas oportunidades se lograba salir a plantearle de tú a tú el equipo, el partido a su rival. Siempre era, como tú decías, buscando más desde atrás, de estar bien ordenaditos atrás y bueno, aprovechar la velocidad de nuestro volante, nuestro atacante para hacer daño. Entonces ese planteamiento ofensivo ante Colombia me ilusionaba y bueno, salió mal, él mismo lo reconoció, pero pienso que también pasó la contraparte contra Paraguay, que estando de local y siendo contra Paraguay, él debió como atreverse más. Ya cuando lo quiso hacer de jugar con 2 delanteros, ya era tarde ya. Era tarde. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Porque, bueno, a mí ustedes me están ahorrando el trabajo. Ya llevamos 4 programas. Hemos grabado 4 programas. Ahora
Lo que no sé es si pondremos la otra parte delante o después, no sé. Ahora voy a hablar con Pedro al respecto. Ahora Pedro tiene un gran trabajo por delante de hacer la postproducción y bueno, les agradezco muchísimo a los dos, la verdad que conocen bueno, Berto es un fenómeno. Además, ya te digo, yo te quería raspar, estaba viendo aquí, ganó en el año 81, y es verdad, mire, ganó en el... Una memoria tan prodigiosa, yo que ya con mi edad empiezo a tener algunas dificultades, me encantará en el futuro si podemos entrevistar a tu papá, sería fabuloso, y además que Claro. ya te digo que compartimos casi la misma edad, los mismos hechos, las mismas cosas, ¿no? Y bueno, gracias Joel, muy amable. Ha sido de verdad muy interesante el programa y espero enviárselos el lunes para que lo vean y te voy a enviar también los anteriores para que los veas y en fin, vamos a continuar Buenísimo. con esta tarea de recordar el fútbol. Hubo un foro reciente, chicos, muy bueno, pero yo me lo perdí, me enteré tarde. Un foro donde participaron grandes futbolistas del pasado de Venezuela y que jugaron en las Olimpiadas de Moscú, etcétera, etcétera, pero yo no me enteré a tiempo, me hubiera encantado oírlo. Y un comentario frívolo. ¿Ustedes han visto la serie de Netflix El Presidente? ¿No la han visto? No. No la he visto, la tengo agendada, pero la voy a ver. Oye, la tengo ya agendada. véanla por favor, porque además es casi un documental, no es tanto una serie. Está muy bien actuada porque la hace el actor ese colombiano de Pablo Escobar, el que hace el papel de Pablo Escobar, hace del presidente, habla chileno. El tipo yo no sé cómo se mimetiza y habla como chileno, porque es la historia del presidente de la Federación Chilena de Fútbol. Pero a toda la historia del fútbol sudamericano, de la AFA, de la Conmebol, en fin, de toda, es muy interesante para los que somos amantes del fútbol y además, bueno, Esquivel es uno de los protagonistas, por supuesto, ¿no? Es bien interesante, se la recomiendo, no dejen de verla porque es muy buena y muy bien hecha. Bueno, gracias pues, muchísimas gracias. Gracias a usted, Francisco, por la invitación y bueno, Humberto también por acompañarnos. Recién ayer fue que le hicimos la invitación y tuvo la mejor disposición para estar aquí con nosotros y darnos esa cátedra de la historia del fútbol nacional. Muchas gracias, Humberto. Y a Francisco. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias, Francisco. La verdad es que es un privilegio que me haya podido invitar. Voy a estar muy pendiente de otros programas, de tus actividades en las redes sociales. A Joel, un gran amigo, un doliente también del fútbol venezolano. Y bueno, aquí seguimos luchando por lo nuestro. Les mando un abrazo. Gracias.